procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Que el Señor les sea bendiciendo en esta hora de la tarde. Los saludo cordialmente en el amor del Señor Jesucristo, que les saluda como cada día sábado, cierto, su hermano en Cristo, Jonathan Garrido. En esta hora de la tarde les doy gracias a Dios por estar nuevamente en este lugar para poder predicar y exaltar y glorificar la eterna, poderosa palabra de Dios. De eso se trata el programa, de que el mensaje de Dios sea entendido por ustedes y enseñado, cierto, bíblicamente, porque es necesario que usted entienda lo que uno va a exponer, cierto, con la ayuda y gracia y misericordia de Dios, cierto. Así que vamos a ir a una alabanza y estaríamos de vuelta con el mensaje. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar
aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. Más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Les bendiga nuevamente en esta hora de la tarde, ¿cierto? Y no se olviden de mandarme un mensaje al número que aparece en pantalla, ¿cierto? Si alguien necesita de alguna oración, ¿cierto? Para que Dios trate con su vida, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo haga algo conforme su voluntad. Ya sabemos, ¿cierto? Que uno tiene que interceder por una persona, ¿cierto? Que esté con necesidad, enferma, ¿cierto? Y Dios obra conforme su voluntad. Bueno, vamos a ir al tema de hoy día y se llama Dios y Naamán, ¿ya? Dios y Naamán. Y eso, el texto base lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 34. Y le daré lectura en el nombre poderoso de nuestro único y Salvador Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Se lo vuelvo a repetir. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿Ya? En pocas palabras, ¿cierto? Este hombre, ¿cierto? Naamán tenía una enfermedad que se lo daré a conocer más adelante. Resumen de la vida de Naamán. Naamán era un hombre muy importante dentro de su país, Siria. Había alcanzado el rango más alto dentro del ejército. Él era el general del ejército de su país. ¿Ya? Siria actualmente es, hoy en día, ¿cierto? Es un país del Medio Oriente. ¿Ya? Dice la Biblia que Naamán era varón grande delante de su Señor. Esto significa que Naamán era alguien importante, admirado por el rey. Esto se debía a sus logros. También se dice que lo tenía en alta estima. Esto significa
que lo apreciaba o valoraba mucho. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué medio de él había dado Jehová la salvación a Siria? En pocas palabras, queridos hermanos televidentes, creyentes, oyentes, ¿cierto?, que me está viendo en esta hora de la tarde, el rey de Siria admiraba mucho a este varón llamado Naamán, ya por su logro, ¿cierto? Llegó a un rango, ¿cierto?, a lo más alto del ejército, que es ser el general del ejército de Siria. Ya sabemos que cada país, ¿cierto?, tiene su fuerza armada, militares, ¿cierto?, y cada institución o rama, ¿cierto?, tiene que tener un general, ¿ya? Entonces, este varón era admirado por el rey de Siria, ¿ya? Y le tenía algo de estima, ¿cierto?, a él, y lo apreciaba bastante o lo valoraba mucho a este varón. En pocas palabras, le tenía demasiada confianza a Naamán, el rey de Siria, ya, hasta el punto que, por decirle así, que se convirtió en un ministro de Siria, por llamarle así, ya, era como la mano derecha del rey de Siria, ya, para que ustedes más o menos entiendan. Dios a Naamán no lo puso como profeta en Siria, es decir, Naamán no llamó al pueblo al arrepentimiento, y el pueblo se arrepintió y Dios lo salvó. No hay ningún registro bíblico que enseñe que Dios usó a Naamán como un profeta en Siria. La palabra salvación aquí no hace tal alusión. Dios ayudó a Naamán y a su ejército en la guerra, dándoles la victoria, y esa victoria significó la salvación de Siria, de no tener que caer en manos enemigas y ser dominado. Era valeroso en extremo. Esto se debía a su posición y éxito como general. Todo hasta aquí va perfecto, una brillante vida que quizás muchos anhelan, pero este hombre era leproso, ya. En pocas palabras, como se lo leí anteriormente, ¿cierto?, que el rey también creía que a través de Naamán, ¿cierto?, había venido la salvación a Siria. Pero como le leí, ¿cierto?, y lo vuelvo a repetir, que no hay registro bíblico ya que diga que Naamán, ¿cierto?, haya llamado al pueblo al arrepentimiento o haya sido un profeta de Dios. No hay registro bíblico, ¿ya? Pero sí, este hombre era valeroso para el rey de Siria, ¿ya? Pero este hombre, a pesar de que tenía un cargo alto en el ejército, ¿cierto?, ¿ya?, pero este hombre era leproso. Todo estaba bien, ¿cierto?, como se lo leí, ¿cierto?, admirado por su rey, ¿cierto?, tenía varias cualidades que eran admiradas por este rey de Siria, ¿cierto?, pero lamentablemente este hombre era leproso. Ya sabemos que a través de la escritura el tema de la lepra era una enfermedad que no tenía cura en esos tiempos, ¿ya? Por ejemplo, la persona que en el libro de Levítico, ¿cierto?, usted puede ahí buscar, ¿cierto?, el tema de la lepra. La gente tenía que vivir fuera en un campamento, por llamarle así, ¿cierto?, hacer un tipo de cuarentena, ya no se podían acercar a nadie, ya. A ese punto la gente que tenía lepra lamentablemente no podía ni estar con sus familiares, por decirlo así, ya. Pero este hombre, debajo de cierto de esa armadura que tenían aquellos hombres del ejército de Siria, ¿cierto?, escondía algo, ¿cierto?, escondía, en pocas palabras, ¿cierto?,
esa enfermedad llamada lepra, ¿ya? ¿Qué es la lepra? La Organización Mundial de la Salud, la lepra es una enfermedad infecciosa y crónica que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos del individuo. Es causa por un microbio que tiene por nombre Mycobacterium. Es contagiosa y mortal cuando no es tratada a tiempo. En pocas palabras, esta enfermedad, como le dije, era una enfermedad como letal, ¿cierto? Que no tenía cura en aquellos tiempos. Ya también se le en la piel, ¿cierto? Se le caía la piel al tener esta enfermedad a las personas. ¿Ya? La lepra en la antigüedad se iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Con el tiempo las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, con una especie de apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero de la cabeza y después incluso de la ceja. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pies se aflojaban, empezaban a podrirse y eventualmente se caían. Luego las uniones de los dedos de las manos y pies comenzaban a romperse y caerse pedazo por pedazo. Las encías comenzaban a encogerse y ya no podían sostener los dientes, y así que cada uno de ellos se caía. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso los ojos se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. Como les dije y les vuelvo a repetir, esta enfermedad era algo letal, ¿cierto? Que como leí acá, ¿cierto? Se caía a pedazos la piel, el pelo, ¿ya? Hasta llegar al punto de la muerte, ¿ya? Hoy día conocemos, hay dos enfermedades que más adelante también se las voy a decir, que es el cáncer y el SIDA. Son algo similares a la lepra de aquellos tiempos, ¿cierto? De Naamán, ¿cierto? Del profeta Eliseo, porque en esos tiempos habían varios leprosos, pero Dios tenía un propósito con este varón llamado Naamán. Específicamente con este general del ejército de Siria, Dios tenía algo para él, ¿ya? Porque a pesar de, cierto, que tenía ese rango y otras cosas más, beneficios, ya, por tener ese cargo, pero había algo en él que, algo que solamente Dios sabía lo que había en su corazón, porque ya sabemos a través de la escritura que solamente Dios conoce cada corazón de cada persona, ¿ya? La lepra era muy similar al cáncer o al SIDA de hoy, una de las enfermedades más temidas de la época. En algunos pueblos, como el pueblo de Israel, los leprosos eran forzados a salir de sus ciudades a lugares desiertos como cuevas y cementerios. Por lo que podemos apreciar, Naamán no era completamente leproso. De ser así, hubiera estado postrado en una cama y apartado de la sociedad, y no al frente de un ejército de hombres, ¿ya? Pocas palabras, ¿cierto? Si hubiese sido completamente leproso, ¿cierto? No hubiese estado al mando de un ejército este hombre llamado Naamán. Como le dije anteriormente, los leprosos en aquellos tiempos sí eran llevados o se tenían que ir a un lugar de como campamento, ¿cierto? Fuera de la ciudad del pueblo de Israel, apartado de su gente, de su familia, ¿ya? Entonces, claramente nosotros podemos lograr entender a través de la escritura, de la enseñanza bíblica, ¿cierto?
que esta gente lamentablemente se tenía que aislar de varias cosas por tener esa enfermedad llamada lepra. ¿Ya? Muchas veces nosotros en cierta manera tuvimos alguna enfermedad antes, ¿cierto? Que era el pecado. Lo alejábamos de Dios a través del pecado. Eso es lo que nos hace alejar muchas veces incluso de familiares, ya por nuestra maldad que antes teníamos dentro de nosotros. Esa era una lepra. Ya hacíamos cosas que a lo mejor eran malas delante del ojo de Dios y de nuestra familia. Y eso nos hacía apartar de nuestra familia. Ya ese pecado, cual sea el pecado, porque todos los pecados delante de Dios son iguales. Ya, entonces claramente esta gente tenía que apartarse de su propia familia. Pero de igual forma era leproso. Dentro de aquel uniforme de general escondía su triste historia. Podemos ser gente de renombre, grandeza, títulos y posición, pero quizás dentro de todo eso escondemos una triste historia que solo Dios conoce y quiere sanar. Ya dentro de ese uniforme, cierto, este varón llamado Naamán escondía una triste historia. Ya por lo general muchas veces gente, cierto, que tiene grandeza o títulos o posiciones, ya, pero de alguna forma nosotros también escondemos una triste historia, pero solamente, como les dije anteriormente, que solamente Dios es el que escudriña los corazones de cada persona. Ya Dios conoce cómo hoy día está mi corazón y cómo está su corazón hoy en día en su hogar. Ya solamente Él conoce si hay tristeza, hay aflicciones en mi vida. Ya, porque solamente Él es el que puede escudriñar mi alma, mi cuerpo, mi ser, mi corazón. Ya, pero muchas veces escondemos eso. Ya, aparentamos delante de los demás estar bien. Ya, con una sonrisa que muchas veces una sonrisa falsa, pero por dentro estamos podridos con una tristeza. Ya estamos afligidos y no sabemos cómo contar, desahogarnos. Ya salir cómo podemos salir de esa triste historia. Solamente Dios nos puede sanar. Ya así como lo hizo con este hombre, que más adelante se lo voy a dar a conocer, y cómo Dios pudo tratar con este varón, ya, para que pudiera doblegarse, humillarse, ya, porque él tenía algo aparte de esta enfermedad, ¿cierto? Había algo más dentro de su corazón, que muchas veces nosotros por eso escondemos o no queremos contar algo que nos está pasando, ya, porque hoy día todos tenemos problemas de alguna otra forma. Ya tenemos problemas, pero muchas veces tenemos que conversar con Dios, igual con otra persona que te pueda entender, que te pueda aconsejar, ya, porque estás pasando a lo mejor una dificultad dentro de tu familia, dentro de tu hogar, ya, a lo mejor pecaste hoy día y no sabes cómo confesarlo o desahogarte con alguien. Ya, a lo mejor no quieres conversar con Dios, sino con una persona, porque muchas veces pasa eso. Sí, es necesario conversar con Dios, pero también conversar con otra persona no es malo tampoco, y contarle lo que te está pasando, ya, y lograr entender, ya, lo que hay en ti, aunque hayas pecado hoy en día, pero esa lepra puede ser sanada por Dios. Ya, puede ser sanada esa aflicción, esa lepra que tú tienes ahí, ese pecado que no te deja avanzar. Ya, y por ese orgullo, ya, que muchas veces tenemos nosotros, no avanzamos.
¿ya? Sigamos, continuemos. El contexto es histórico. Relata que la historia de que Naamán era casado. Su mujer tenía una criada, esta era israelita. Como israelita, ella conocía de la fama de Eliseo, un profeta de su tierra. Ya conocemos, ¿cierto?, quién era Eliseo, ¿cierto?, ¿cierto?, fue enseñado por el profeta Elías, ¿cierto? Ya le dijo a la esposa de Naamán que si éste le pedía sanidad al profeta que estaba en Samaria, es decir, a Eliseo, éste le sanaría. Su esposa no tardó en contarle lo que su criada le había dicho. Naamán confió en las palabras de tal muchacha y le hizo saber todo esto a su rey, con la intención de que lo autorizara para que fuera a Israel, y así ocurrió. Conforme a la costumbre de las naciones de ese momento, el rey de Siria le envió presentes al rey de Israel en señal de paz: 340 kilos de plata, 60 kilos de oro y 10 mudas de vestido. También le envió cartas. Las cartas decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Joram, cuando leyó las cartas, rasgó sus vestiduras en señal de enojo, el cual era comprensible. Primero, estaba evidentemente fuera de su poder sanar la lepra de Naamán. Segundo, no tenía relación alguna con el profeta de Dios, que realmente tenía el poder para sanar. Él pensó que el rey de Siria buscaba ocasión contra él, ya que el contenido de la carta parecía una verdadera burla. Oyendo esto, Eliseo mandó a llamar a Naamán y este vino. Pocas palabras, ¿cierto? ¿Cierto? Como les estaba leyendo y compartiendo a la vez, este hombre Naamán, como dice acá, era un hombre casado, ¿cierto? Tenía su familia, pero dentro de su hogar había una muchacha israelita, ¿cierto?, que conocía el prestigio ya de la fama, o de la fama del profeta Eliseo, ¿cierto? Y le conversa a la esposa de este general de Siria llamado Naamán, ¿cierto?, que si él le pidiese a aquel profeta Eliseo, ¿cierto?, le sanaría de aquella enfermedad, ¿cierto? Y su esposa le cuenta a Naamán, ¿cierto?, de lo que esta muchacha le había contado acerca del profeta Eliseo, ¿cierto? Y él le cuenta rápidamente a su rey, ¿ya? Y entonces el rey de Siria, ¿cierto?, conforme a las costumbres, ¿cierto?, de aquellas naciones, de aquellos tiempos, ¿cierto?, le envía varios presentes al rey, ¿cierto?, que en ese entonces era Joram, el rey de Israel, ¿cierto? Entonces, incluso en la carta decía que él enviaba a su siervo Naamán, ¿cierto?, para que él lo sanara de la lepra, ¿ya? Eso es lo que le decía por escrito el rey de Siria al rey Joram, ¿cierto?, para que él le sanara, ¿ya? Entonces él raja su vestimenta, ¿cierto?, porque le pareció raro, ¿ya? Porque el rey de Israel, ¿cierto?, en aquel entonces no tenía el poder, ya tampoco tenía algún contacto con el profeta Eliseo, ¿cierto? Entonces le pareció raro, y a la vez este varón se enoja con respecto a lo que él
le estaba leyendo de la carta, de cierto, del rey de Siria. Entonces, para él le pareció una burla lo que el rey de Siria le había escrito. Para cualquier persona, ¿cierto?, puede ser algo incoherente, ¿cierto? O que yo escriba una carta, ¿cierto?, mandando en pocas palabras a mi siervo, por llamarle así, ¿cierto?, o mi criado, de escribirle una carta al presidente o alcalde de acá, ¿cierto? Sabes, señor presidente, tanto y tanto, te envío a mi siervo, tanto y tanto, ¿cierto?, para que tú lo sanes de cáncer, ¿ya? Y el presidente, no sé, lee la carta y se ríe, pero si yo no sé, no tengo esas cualidades o esos dones, por llamarle así, ¿ya? Como un tipo de burla, ¿cierto? Entonces a lo mejor este varón se equivocó en escribir la carta, ¿cierto? Para que entonces el rey de Israel, ¿cierto?, se enojara también, porque a lo mejor le pareció algo de burla. Entonces, continuamos. Salió a la puerta un mensajero de Eliseo y le dijo a este hombre: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y será limpio. ¿Era muy complicado esto? ¿Es difícil zambullirse 7 veces en un río? No, el Jordán era un río contaminado. Para una persona como Naamán era indigno y vergonzoso zambullirse en un río así. Naamán se fue enojado. Finalmente, convencido por su siervo, hizo conforme a la palabra del profeta y quedó limpio. Ya, pocas palabras, ¿cierto? Este varón iba camino a la casa del profeta Eliseo, ya. Y al enterarse el profeta Eliseo que este varón iba camino a su hogar, ¿cierto?, él manda un mensajero, ya, a decirle que se tenía que lavar en el río de Jordán, ya, y meterse o zambullirse 7 veces en el río, ya, 7 veces. Entonces, claramente, para este hombre era algo complicado, vergonzoso, porque ir al río de Jordán, ¿cierto?, y zambullirse 7 veces, para él era algo indigno, vergonzoso para él, como humillante, ¿ya? Entonces, ¿por qué él esperaba que saliera el profeta Eliseo, ¿cierto?, y dijera, no sé, por el nombre de Dios, ya eres sano, y esta lepra, o tocara donde tenía la lepra este varón, ¿cierto?, y en el nombre de Dios fuera sanado? Pero no fue así, no fue así. Entonces, claramente, tuvo que, más adelante, si se lo voy a dar a conocer también, tuvo que ceder de alguna forma a este varón, ya, porque para él, aparte ese río era contaminado, ¿cierto?, estaba lleno de cosas, ya, como decirle a cualquier otra persona que tenga, no sé, grandes riquezas, ¿cierto?, y una persona, ¿cierto?, le diga, ¿sabes qué? Vengo de parte de Dios, ya, y tenés que ir a bañarte al río Mapocho, una cosa así, zambullirte 7 veces en el río. ¿Usted cree que una persona de la alta sociedad, o no sé, que tenga harta fortuna, por llamarle así, ¿cierto?, usted cree que va a hacer ese acto? A lo mejor puede que sí o puede que no, uno nunca sabe, ya, solamente Dios conoce el corazón de la persona. Pero al principio se notará algo complicado, difícil para esa persona tomar una decisión de que una persona vaya a su casa, ¿cierto?, y le diga, ¿sabes qué? Para que tú seas sano de cual sea la enfermedad que tenga esta persona, ¿cierto?,
sabéis que tenéis que ir al río Mapocho, ya sabemos lo que pasa en ese río, o cualquier otro río, ya, porque hay gente que no le gusta ir a los ríos, ya, cosas así. Entonces, para que fuera una persona de un rango, ¿cierto?, ya sea del ejército, de otras cosas, ya, y decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para que tú seas sano de tu enfermedad. Entonces, claramente, para este varón era algo complicado y vergonzoso ir a zambullirse 7 veces. No era una vez, eran 7 veces. Entonces, claramente, como les dije, recién no era una vez, sino eran 7 veces que se tenía que zambullir este varón, ¿cierto?, llamado Naamán. Continuamos. 5 enseñanzas sobre la vida de Naamán. Número 1. Expectativa de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que Naamán esperaba. Esa era la expectativa de Naamán, ¿cierto? Entonces este hombre se va enojado. Se va enojado diciendo que él pensaba que el profeta Eliseo, como le dije anteriormente, saliera, ¿cierto?, y estando de pie invocar el nombre de Jehová su Dios, ¿cierto?, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. Pero este hombre se va enojado porque no era lo que él esperaba. Muchas veces nosotros nos enojamos por algo que Dios a lo mejor no los cumple, ¿ya? Porque muchas veces vamos a una congregación buscando sanidad, buscando respuesta de Dios, que Dios use a cualquier hermano, cierto instrumento en la mano de Dios, guiado por el Espíritu Santo, que te responda a tu petición, ¿ya? Muchas veces vamos solamente a eso, ¿ya? Y los vamos enojados muchas veces del culto, ¿cierto?, de cierta manera, porque Dios no lo habló. Pero ese es el grave error de mucha gente, que va al culto solamente a buscar sanidad, ¿ya?, y que Dios los bendiga, y que le hable suavecito a través de un instrumento, ¿ya? Y la palabra de Dios, y disculpando la palabra, queda por el suelo. Dios nos habla a través de la Escritura todos los días, ¿ya? Dios también necesita conversar con nosotros, así como nos gusta a nosotros conversar con Él. Dios también quiere hablarnos a nosotros. Pero mucha gente se va molesta por eso. Así como este varón, Naamán, se enojó, ¿ya?, porque él esperaba otra cosa. Y eso muchas veces nos ocurre a nosotros, ¿ya? Hoy día no voy mal a la iglesia porque Dios no me habló, no cumplió lo que... o me habló, en cierta manera me habló ya, pero no cumplió. Pero no es culpa de Dios, es culpa tuya a lo mejor también. Porque eso es muchas veces lo que esperamos nosotros, ¿ya? O Dios te sana de alguna forma y después te olvidáis de Dios. Por eso la gente hoy día está mal acostumbrada de ir a las congregaciones, ¿ya?, buscando eso, beneficio y sanidad. No buscan a Dios por la salvación y vida eterna, solamente buscan por los panes y los peces, en pocas palabras, ¿ya? Entonces, muchas veces no son las expectativas que nosotros esperamos. Uno se tiene que ir gozoso de un culto, ¿ya? Haya o no haya manifestación del Espíritu Santo, uno se tiene que ir gozoso, porque a través de la palabra nosotros también somos sanos, ¿ya? Somos libertados, las cadenas en cierta manera se rompen también. No esperemos que Dios levante un instrumento, ¿ya?, para sanarlo, para hacer muchas cosas.
Ya, si Dios no te sana hoy día, lo puede hacer más adelante, no sé cuándo. Pero solamente Dios conoce el tiempo, así como lo hizo con este varón. Ya, él tenía preparado todo para su sanidad. Pero aún así este varón se había molestado con el profeta. Se había enojado, en cierta manera. Porque no era lo que él esperaba. Ya. Él esperaba que, como le dije anteriormente, que el profeta Eliseo, el varón de Dios, saliera de su casa e invocara el nombre de Jehová, ¿cierto? De su Dios. Entonces, esa era la expectativa de Naamán. ¿Ya? Entonces, hoy en día pasa casi lo mismo. Te vas enojado para tu casa y te enojáis con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Dios no tiene la culpa de nada. Que muchas veces nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muchas veces queremos algo y Dios quiere otra cosa. ¿Ya? Y nos molestamos, nos enojamos y la soberbia empieza a salir, a brotar. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros no podemos ir a una congregación solamente por eso, hermanos. ¿Ya? Así como este varón se enojó, ¿cuánta gente más se enojará porque Dios no le responde ni una oración o alguna petición? Ya, busquemos a Dios por la salvación y la vida eterna. A eso teníamos que buscar nosotros al Señor Jesucristo. Bien, continuamos. La expectativa de Naamán era que el profeta saliera de su casa, invocara el nombre de Dios y tocara el lugar de la lepra, y así él sanará. Eliseo no cumplió con su expectativa. Le envió un mensajero con una orden específica: zambúllete 7 veces en el Jordán y serás limpio. El método tenía entre manos Naamán para ser sano, y no era el mismo método que tenía Dios para su sanidad. La razón era porque Dios quería doblegar algo en Naamán. Ese algo no iba a ser doblegado con su expectativa. La gran enfermedad de Naamán no era la lepra, sino el orgullo. ¿Ya? Ese era el problema de este varón, el orgullo. ¿Ya? La gran enfermedad de Naamán no era tanto la lepra, sino el orgullo. De alguna manera Dios quería doblegar a Naamán con su expectativa, ¿cierto?, que él tenía. ¿Ya? Pero ese era el problema de este varón, ¿ya? Orgulloso. ¿Ya? No se quería doblegar ante nada. Ya sabemos que tenía su rango, como se le dije anteriormente, ¿cierto? Era la mano derecha del rey de Siria. Pero ese era lo más grave que él tenía en su corazón, que era una persona orgullosa. ¿Ya? Muchas veces eso hoy día también pasa con la gente. La gente es orgullosa. ¿Ya? La gente puede tener grandes cosas hoy en día. ¿Ya? Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, podemos estudiar teología en los mejores institutos bíblicos, que eso no es malo, pero mucha gente se olvida de cómo empezó, ¿ya? O no sé, alguna gente son sacados de la inmundicia como nosotros, y yo también fui sacado de la inmundicia, pero muchas veces el orgullo nos hace enaltecer, ¿ya? Muchas veces queremos ser superiores a los demás. ¿Ya? Pero el orgullo muchas veces es causa de humillar a otras personas también. Y no es bueno ser una persona orgullosa. Porque una persona orgullosa para nada es bueno. Ser una persona orgullosa, altiva, soberbia, por llamarle así. ¿Ya? Ese era el gran problema que tenía este varón. No era tanto la lepra, ¿ya?, sino el orgullo que tenía en su corazón. ¿Ya? Cuando una persona es orgullosa, se enoja por todo. ¿Ya? Se enoja por todo. Por cualquier cosa se enoja una persona orgullosa.
Ya, como se lo dije anteriormente, él se enojó porque el profeta Eliseo no salió de su casa, pero envió un mensajero. Entonces, Dios quería de alguna forma doblegar ese orgullo de Naamán, ¿cierto? Enviándolo para que fuera al río de Jordán. Ejemplo, queremos estar en una iglesia determinada, pero Dios nos manda a otra iglesia. Queremos trabajar en tal empresa, pero Dios nos abre las puertas en otra empresa. Queremos un estilo de vida exitoso en todo sentido, pero Dios permite el fracaso en nosotros. Queremos que la enfermedad desaparezca, pero la enfermedad avanza. Dios rompe nuestras expectativas porque quiere doblegar cosas en nosotros. ¿Ya? En pocas palabras, tenemos que negarlo a sí mismo. ¿Ya? Entonces, claramente muchas veces queremos estar en un lugar, ¿ya? Pero Dios dice que no. ¿Ya? Ese es el tema, ¿ya? Que Dios siempre de alguna u otra forma a nosotros nos va a doblegar. Por ejemplo, queremos trabajar en una empresa que tiene gran prestigio, por llamarla así, pero Dios te manda, no sé, a una bencinera, por llamarla así. Puedes ser ingeniero, abogado, pero Dios todavía no te quiere ascender para llevarte a esos lugares de trabajo. ¿Ya? Siempre Dios va a querer doblegar algo en nosotros. Entonces siempre hay gente que muchas veces quieren tener un estilo de vida exitoso, ya, buscar fama, buscar elogios, ya, pero Dios siempre permite en nosotros el fracaso, ya, que de alguna forma, cierto, nuestras expectativas, ya, vayan al fracaso. Dios permite esas cosas, ya, porque a lo mejor si llegamos el día de mañana, cierto, me voy a poner por ejemplo para que nadie se sienta ofendido. Ya mañana, no sé, me ascienden en mi trabajo, ya, como supervisor, ya, y yo en cierta manera me olvido del puesto como yo empecé a escalar, ya, siendo un simple embalador, después operador de grúa y después supervisor, ya. Me olvido de todo como empecé de atrás, y empieza el orgullo, empiezo a humillar en cierta manera siendo cristiano, ya, a humillar a los demás trabajadores. A lo mejor Dios no va a permitir que yo llegue más allá, ya, de ser un simple, por la gracia y misericordia de Dios, un operador de grúa. No va a querer que llegue más allá a lo mejor, porque a lo mejor me puedo enaltecer, ya. A lo mejor sea el sueño, no sé, estoy dando ejemplos, no es que sea verdad. El sueño de llegar a ser alguien más en la vida, ¿ya? Entonces, claramente, muchas veces Dios de alguna forma va a querer doblegarlo a nosotros. Sea el orgullo, sea la soberbia, sea el pecado, a lo mejor que muchas veces ocultamos, ya, porque todos los pecados son iguales delante de Dios, sea pequeño, sea grande, sea mediano, etc. Ya, muchas veces eso nos lleva a no seguir más adelante también, ya, porque muchas veces la misma Biblia lo enseña, ya, que el que se humilla, cierto, será enaltecido, pero el altivo no, ya, de alguna forma Dios nos hace humillarnos delante de Él, ¿cierto? Que también muchas veces aprendamos a perdonar y a pedir perdón también, ¿ya? Que eso es bueno, eso es lo que Dios quiere doblegar en nosotros. Eso, la soberbia, la altivez, el orgullo que tenía este varón llamado Naamán, ¿ya? Detrás de toda esa armadura, detrás de todo ese rango que él tenía en Siria, ya tenía eso, que era una persona orgullosa, ya. Eso era algo más terrible que la enfermedad que él tenía.
Usted me puede decir, hermano, pero hay gente que tiene enfermedades como el cáncer y son orgullosas, ¿ya? No quieren ir a médico, no quieren ir a terapia, no quieren hacerse tratamiento. No, es que yo me quiero morir nomás. Pero son gente soberbia, orgullosa, ¿ya? Gente que uno, no sé, por decirlo así, quiere hablarle de Dios, ¿ya? Y gente orgullosa, ¿ya? Gente soberbia. Uno entiende que muchas veces no quieren escuchar, está bien, pero que respondan con buenas palabras, ¿ya? Entonces, con actitudes así, lamentablemente no vamos a llegar a ninguna parte, ¿ya? Continuamos. Número 2. El orgullo, exceso de valoración propio por el que uno se cree superior a los demás. Como les dije anteriormente, es muy evidente que Naamán era superior a su ejército en términos militares, ya que él era el general. También es muy evidente que era un hombre de valor. Ser un hombre de posición no significa ser orgulloso. Esto es algo que nace en el corazón. Ya, esto todo viene que nace en el corazón, ¿cierto? Porque hay gente que tiene buena posición económica, por llamarla así, y son más humildes que muchas veces que gente que no tiene una gran posición, ¿ya? Eso para que más o menos quede claro, porque hay gente y gente, ¿ya? Hay cosas que la Biblia explícitamente no nos dice de Naamán, pero dada las circunstancias se entiende que era orgulloso o se valoraba en exceso como persona, sintiéndose alguien grande que se sobrepasaba al resto. Y no me refiero a su ejército, sino a las demás personas. Entre paréntesis, no importa quién fuera. Cuando la persona se siente así, no reconoce errores, cree tener siempre la razón, no excusa o le cuesta excusar, no sabe pedir perdón y muestra desprecio hacia los que no son como ellos. Ya, en pocas palabras, cierto, hay gente que lamentablemente no reconoce sus errores, ya, o sus faltas. Hay gente que siempre tiene la razón. En pocas palabras, se creen sabios en su propia opinión, ¿ya? Entonces claramente podemos ver que hay gente que hoy día no se le puede decir nada. Estoy hablando como gente cristiana y gente no cristiana, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que tiene su cargo en las congregaciones, ¿cierto? Y no se les puede decir nada. Solamente ellos tienen la razón, ¿ya? Entonces uno se acerca a hacerles preguntas o decirle algo, ¿sabe? Puede ser varón o alguna varona, ¿sabe? Usted, no sé, pues, se equivocó en esto, lo puede arreglar de esta manera. Obviamente que uno tiene que ir con buenas palabras, no atacar, saber conversar con esa persona, porque uno no conoce la reacción que pueda tener, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿cierto? No sé, pues un tema, puede ser un tema bíblico o de otra cosa, ¿cierto? Uno se acerca a la persona y la habla de buena forma y las típicas respuestas que dan estas personas: ¿y quién eres tú para venir a corregirme a mí? Si yo soy oficial, tengo un cargo aquí, soy diácono. ¿Quién eres tú? Un simple hermano. Cosas así, hermano. Y se ve hoy en día en congregaciones, ¿ya? No porque tú tengas un cargo dentro de una congregación vas a humillar a cualquier persona. Somos todos iguales delante de la presencia de Dios. Que no se te olvide eso. No porque uno sea predicador, o sea maestro, sea pastor, sea evangelista, sea misionero, nosotros vamos a humillar a las demás personas, ¿ya?
Porque todo lo que tenemos es dado por la gracia y misericordia de Dios. Nada es mío, yo no me puedo jactar de lo que yo tengo, porque nada es mío, nada me pertenece, ni mi propia vida. Entonces claramente estas personas son así. Así como Naamán actuaba de esa forma con las personas, ya que muchas veces no quieren escuchar, no quieren reconocer sus errores, sus faltas. Ya. Obviamente uno tiene que reconocer todos nuestros pecados, nuestras faltas, que la lucha es constantemente delante de la presencia de Dios, como le dije al principio. Si usted quiere hablar con otra persona, no es malo confesar que se siente algo afligido o triste, como se lo dije al principio. Pero hay gente lamentablemente que no quiere ser corregida o instruida, ya, por Dios o por algún hermano. Entonces claramente es una pena que exista gente que se crea sabia en su propia opinión y no quieren escuchar a nadie, ya, y eso se ve hoy en día. Se ve hoy en día, lamentablemente, como les dije el ejemplo, de cierta manera, ya, por tener un cargo en las congregaciones, humillan ya a cualquier persona, o por tener el mejor auto, ya, o cualquier cosa, hermano, ya, por tener mejor posición que otro, te miran bajo el hombro, como que tú no puedes ser igual. No, muchas veces, queridos hermanos, muchas veces uno no puede tener tantos lujos, pero sabe, la envidia no es tanto en lo material, sino como uno es, ¿ya? Y eso también refleja a la otra persona, que es una persona orgullosa y envidiosa, ¿ya? Porque muchas veces uno no puede tener casi nada, puede tener un simple vehículo, ¿cierto? Pero lo que a las demás personas no es tu auto, sino tu personalidad, como tú eres, ¿ya? Porque eres una persona quizás esforzada, ya, que te dejas instruir, corregir, aconsejar por diferentes personas, ya. Pero obviamente que uno tiene que saber a quién contarle las cosas y saber tomar los buenos consejos, ya. Porque muchas veces hay consejos que no son buenos, no son edificantes, ya. Pero eso no significa que uno sea orgulloso, no. Uno puede escuchar todos los consejos, ya, pero uno tiene que analizar para que se entienda qué consejo le servirá el día de mañana, ¿cierto? ¿Qué consejo será mejor? Continuamos. El problema de Naamán no estaba en zambullirse, ni las veces que debía hacerlo. Estaba en el río. El Jordán en ese entonces estaba contaminado o sucio. Sus aguas eran turbias. Zambullirse en un río así era humillante y vergonzoso. Él sentía que era un gran hombre, por lo tanto debía zambullirse 7 veces en Habana y Farfar, unos ríos muy limpios y de buena reputación de su tierra. Dios quería doblegar el orgullo de Naamán. Dios usa o permite determinadas circunstancias para doblegar cosas en nosotros que no están de acuerdo a su voluntad. En Daniel capítulo 4, versículos 30 y 31, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ya. Bueno, aquí en este versículo habla
del libro de Daniel, ¿cierto? Que el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Se creía en cierta manera que él había edificado, ¿cierto? Con su propia fuerza la gran Babilonia, porque él dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Este hombre era una persona activa, orgullosa también, ya que se creía superior a Dios, ya, así como Naamán, ¿cierto? Y hay historiadores y arqueólogos cuentan que en el tiempo de Nabucodonosor, Babilonia era una gran ciudad en tamaño, lujo e innovación. Se habla de unos jardines colgantes, los cuales eran parte de las 7 maravillas del tiempo antiguo. La obra de mano la colocó Nabucodonosor, pero quien permitió la edificación y permanencia de Babilonia fue Dios. Dios le usó para castigar el pecado de las demás naciones. Se trató de un tiempo de libertad y riqueza que dio lugar a que se edificara la gran Babilonia. Dios humilló a Nabucodonosor para quebrantar su egocentrismo. Cuenta en la Biblia que perdió la razón, es decir, enloqueció, y enloqueció al punto que comía hierba con los bueyes, y su apariencia era la de un animal. En aquel entonces fue quitado del reino, ya no era el gran rey de Babilonia, era un pobre loco. Y todo esto ocurrió para que reconociera que Dios, que es Dios quien estaba detrás de cada logro. Ya, pocas palabras, este hombre, rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cierto? De la gran Babilonia, conocida también. En pocas palabras, este hombre ya se jactaba de él mismo, que él había edificado todas las cosas en la gran Babilonia de aquel entonces, ya, pero Dios lo humilló de alguna forma, ya, incluso fue destituido del cargo, ya no era un gran rey, había enloquecido de alguna forma, incluso comía como un animal con los bueyes, ya. Entonces, de alguna forma Dios con cada persona, ya lo va a humillar, pocas palabras, lo va a hacer comer del polvo de la tierra, ya, porque muchas veces nos jactamos que por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios conocimientos queremos hacerlas todas, o los jactamos de nosotros de tener algún poder, o hacemos algo para que la gloria sea para nosotros y no para Dios, ya, porque hay gente hoy en día por las redes sociales, por ejemplo, que un día los pillamos con muchas cosas, ya, los pillamos con demasiadas cosas, temas polémicos, ya. Uno se mete a YouTube, por ejemplo, hay personajes muy conocidos, ya, no sé, veía en la madrugada, como estaba en turno de noche, la página de un pastor, ya, que milita en España, ya. Ya tenemos que este varón se hizo un nuevo canal en YouTube, ya, que tenemos cerca de 2000 seguidores. ¿Para qué yo estoy exponiendo? Eso es jactarse de uno mismo, ya, eso es jactarse y ese pastor se llama Will Graham, ya, que vive en España, como le digo, se jacta porque tiene varios seguidores en su canal de YouTube. Se jacta, ya tenemos 2000. ¿Usted cree que a mí eso me importa? No.
No me importa si él tiene 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 seguidores. A mí no me importa eso. Yo no me puedo jactar de eso. Ya. Entonces la gente, de alguna forma, Dios va a tener que tratar con ese varón. Porque se jactan mucho. Ya. Con publicaciones tan polémicas buscando seguidores. Ya. Y siempre en su canal, si es pastor, ¿por qué no pone un hermano para que él predique un mensaje? Y siempre están exponiendo ellos nomás. Igual que a otro pastor, que también es español, Juan Manuel Vaz, es lo mismo. Esas dos personas muy conocidas, muy renombradas por las redes sociales, ya se jactan de ellos mismos, subiendo videos siempre polémicos y criticando a las demás personas. ¿Ya? Entonces, se jactan. Yo tengo 2.000 seguidores, ya van cerca de los 3.000 ahora. Entonces, esas cosas, en pocas palabras, ya, eso es orgullo, jactarse de uno mismo. Oye, si te siguen es por la misericordia de Dios, escuchan tus mensajes, tu tema es positivo, pero deja de hacer videos tan polémicos por las redes sociales. ¿Ya? Se jactan de esas cosas. ¿Ya? Entonces, claramente, uno puede lograr entender cómo la gente cae en eso y no se dan cuenta. Porque estos dos personajes que le acabo de nombrar, ya siempre hacen publicaciones polémicas, ya como que ellos siempre tienen la verdad, como que son los únicos en que tienen la verdad. Por un tiempo los escuché bastante, sus mensajes positivos eran muy buenos, pero después pude ver que eran demasiados polémicos cuando empezaban a subir videos, ya. Entonces criticando a la gran parte, ya. Entonces, en cierta manera, como que después uno se aleja de estas personas, ya no los quiere tanto escuchar, ya. No es que sus mensajes no sean bíblicos, pero se jactan por tener un conocimiento más que otro, ya. Y humillan a las demás personas, ya. Uno también puede tener un canal de YouTube, un canal simple, pero no buscando fama tampoco. ¿Ya? Entonces, claramente, y esta gente cae en ese juego de jactarse ellos mismos, el orgullo. Entonces, el orgullo no los deja ver más allá, que están mal enfocados. Esa persona puede humillarse. ¿Ya? Entonces, claramente, cuando uno tiene un programa, sea en cual sea, no te jactes. Yo no me puedo jactar de tener un programa en este canal. ¿Ya? Si Dios quiso, fue voluntad de Dios llegar a este lugar porque a Él le plació, no porque a mí me haya nacido. ¿Ya? Yo no me puedo jactar de esto. Yo no me puedo jactar del conocimiento que Dios me ha prestado, me ha facilitado, porque ese no es mío. La inteligencia, la sabiduría viene de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Nada es mío. Ni mi propia vida. La Biblia nos enseña que si el hombre pudiera ganar todo el mundo, ¿acaso no perderá su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Jactarse, ya, de ganar todo el mundo. Ya. Entonces, la misma Biblia también lo enseña, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Muchas veces creemos estar caminando bien, pero hay algo en nosotros que no está bien, escondemos algo, envidia, orgullo, nos jactamos de nosotros mismos, ya. Y es el grave error de muchos, de no escuchar a los demás, como lo dije anteriormente, ya. Entonces esta gente lamentablemente no va para un buen camino. Ya. Podemos exponer tremendos mensajes bíblicos, pero si damos malos frutos, es un evangelio en vano.
El orgullo es obra de la carne. Ya, la mansedumbre es obra del Espíritu Santo. La paz es obra del Espíritu Santo. El amor es obra del Espíritu Santo. Ya, pero el orgullo es obra de la carne. Y a Dios no le gusta la gente orgullosa, la gente que se jacta de ello. Como que yo edifiqué esto, como que esto es mío nomás. Aquí yo y mi familia mandamos. Ya, así son algunos, entre comillas, pastores que se jactan por tener ese cargo. Ya, aquí mando yo. Ya, a mí nadie me puede decir nada porque yo soy el siervo de Dios. En pocas palabras parece un faraón. Se jactan por tener un cargo, un ministerio que es dado de Dios. Porque muchas veces ese varón se olvida que también fue oveja. No le olvidemos que de alguna forma que nosotros también somos ovejas. Ese orgullo que a mí nadie me puede decir nada. Soy intocable. El tema no es así, hermano. No es así. Yo he edificado, no sé, o he levantado, ¿cuántas iglesias? 20, 30, 40, 50. ¿Por qué te jactas de eso? Uno se jacta de, no, si yo he misionado, todo lo demás. Está bien, hazlo. Está bien, para glorificar el nombre de Dios. Ya. Pero muchas veces es preferir guardar silencio con esas cosas. O muchas veces, si te preguntan qué don tienes, no lo digas. Porque muchas veces la gente quiere saber qué don tienes, ya, a lo mejor para atacarte o de envidia. Entonces, claramente, lo que le pasó a este rey Nabucodonosor, ya, que enloqueció, imagínense, se volvió loco. Ya no era el gran rey de Babilonia, de la gran Babilonia, que él edificó y construyó, ya, para gloria y majestad de él, ya, para su gloria, ¿cierto? ¿Y qué le pasó? ¿Qué hizo Dios con él? Dígame usted, ¿qué hizo Dios con él? Lo humilló, ya, incluso parecía animal comiendo ahí con los bueyes. Imagínese, ¿le gustaría que Dios hiciera eso con usted? Entonces deje de ser una persona orgullosa. No se jacte de las cosas que no le pertenecen. Y no se crea superior a los demás. Siempre sea humilde. Donde vaya, glorifica el nombre de Dios. Pero no se jacte de que usted sea evangelista, sea maestro, sea pastor, sea misionero, sea lo que sea dentro del cuerpo de Cristo. Pero no lo jactemos, porque nada es de nosotros, como les dije anteriormente. Y dejemos de lado estas cosas. Ya, los pleitos, las peleas, las divisiones, las contiendas. Porque para nada bueno es estas cosas. Ya, entonces, de alguna forma Dios va a tratar con nosotros. Dios va a tratar de alguna forma. Bueno, continuamos. Una reflexión. Un millonario tenía su oficina en el piso 50 de un tremendo edificio. La oficina estaba completamente equipada y era tremendamente lujosa. Los que entraban a la oficina no colocaban sus ojos en el lujo, sino en una cajita vieja y sucia. Alguien le preguntó, ¿y el porqué de la caja? Y él le respondió que cuando era joven, en esa cajita guardaba la escobilla y una pasta, ya que lustraba zapatos. Entonces, cuando vino el orgullo, miró la cajita y recordó a Dios. Si no hubiera sido por él, todavía lustraría zapatos. A él le debo todo lo que soy.
es una reflexión ya para mí y para ustedes, ya que este hombre millonario, cierto, tenía su oficina en el piso 50 en un tremendo edificio, ya. Su oficina prácticamente estaba equipada con grandes lujos, pero la gente no entraba a mirar solamente lo que estaba dentro de la oficina. Lo que le llamaba la atención a la gente, como decía aquí esta reflexión, era una caja, ya. Era una caja que él tenía en su oficina. Y él le responde que ahí guardaba una escobilla y una pasta, porque él, cuando él era joven, lustraba zapatos, ¿ya? Y cuando vino, muchas veces viene ese orgullo y él se acuerda de Dios, que si no hubiese sido por él, todavía hubiese sido lustrador de zapatos. En pocas palabras, este millonario nunca se olvidó de dónde venía. Al guardar esa cajita, al observarla, porque muchas veces nosotros viene ese orgullo y nosotros teníamos que reflexionar en nuestra mente, ya, y darnos cuenta. No es que uno mire hacia atrás, no se trata de eso, pero reflexionar de dónde Dios nos sacó de alguna forma, ya, de la inmundicia del pecado, donde quizás a lo mejor no teníamos nada y hoy día a lo mejor tenemos algo más, ya. Entonces podemos lograr entender, ya, esta reflexión de este millonario, ya, que nunca se olvidó de dónde Dios en cierta manera lo sacó para ser un gran millonario, ya. Eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente se olvida de dónde Dios los sacó, ya. Mucha gente se olvida de dónde viene. Podemos empezar quizás en una casa o una media agua, ya. Del día de mañana tienes títulos, te casas, tienes hijos, tienes una casa más grande, ya. Tienes buena economía el día de mañana, sos bendecido por Dios, pero te olvidas de Él, te olvidas de dónde Dios te sacó. Prácticamente te olvidas de tu familia que es de clase media. ¿Por qué pasa eso? Ya, pasa muchas veces en familias, ya, que algunos hijos se olvidan incluso de sus padres, ya, que le dieron todos los estudios, pero esos muchachos orgullosos, soberbios, altaneros, se olvidan de sus padres, que Él los ayudó. Es una pena tremenda ver gente así, en todo aspecto, yo lo digo, en todo aspecto. Lamentablemente es así el tema. Uno puede lograr entender, ya, estas cosas, y uno las ve. No es que uno esté contando fábulas o cuentos, uno ve estas cosas en varios lugares del mundo. Uno puede ver muchas cosas, pero lamentablemente lo que este millonario, como leí esta reflexión, nunca, jamás se había olvidado, ¿cierto? Y siempre se había acordado de Dios. Y él dice: a Él le debo todo lo que soy, a Él le debemos todo lo que hoy día somos. Todo le pertenece a Dios, ya. Todo lo que yo tengo hoy, gracias a la misericordia de Dios, todo se lo debo a Él. Nada es mío, ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a contar un poco de cómo Dios logró, en cierta manera, a llevarme en mi trabajo a ser operador de grúa, porque yo entré como ayudante, como un embalador, ya. Y Dios, en cierta manera, probó mi paciencia, ya, probó mi paciencia, hasta que el día
el año pasado me ascendieron a ser operador de grúa. Yo no me lo esperaba tan rápido, ya, pero fue la voluntad de Dios, ya. Pero no por contar esto me voy a jactar de no, pero siempre Dios me ha enseñado y mi madre en vida me enseñó a ser humilde. Uno nunca se tiene que olvidar de dónde vino, de cómo vivía antes, ya, porque en lo que pasa hoy en día, que el dinero cambia, o el cargo, o la posición, o títulos, por llamar así, cambia la persona, lamentablemente, y así. Ya, sean cristianos o no sean cristianos, ya, esas cosas no te pueden hacer cambiar a ti y olvidarte de dónde tú vivías antiguamente, para lo que tus padres lograron darte a ti en cierta manera, ya, y con la ayuda de Dios lograste ser un abogado, un arquitecto, etc. Y eso, continuamos. Número 3. Sus criados le convencieron, mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, una pregunta, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Naamán se olvida de todo el sacrificio y de todos los peligros que enfrentó para llegar a Samaria. Lo único que él quiere es regresar a su casa, porque no puede doblegar su orgullo, y menos delante de sus criados. Sus criados entienden que el viaje no podía ser en vano, y también entienden el gran anhelo de su amo por ser sano. Se acercan y le hacen entrar en razón, diciéndole que si Eliseo le hubiera pedido algo difícil, él lo hubiera hecho con tal de ser sano. Pero la realidad es que no le ha pedido algo difícil o grande, sino fácil. Escucha a los que están a tu alrededor. En pocas palabras, los criados que iban, ¿cierto?, que estaban a cargo de Naamán, ¿cierto?, le dicen a él, ¿cierto?, que si el profeta le mandara a hacer alguna gran cosa, no lo haría. Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. En pocas palabras, los criados le estaban haciendo entender, ya, o entrando en razón, para que de alguna forma obedeciera a lo que el varón de Dios, cierto, el profeta Eliseo, le había mandado a decir con aquel mensajero, cierto, que se fuera a lavar, cierto, o limpiar, perdón, en el río Jordán, cierto, que se zambullera 7 veces, ya, y aparte no era algo difícil o complicado, pero como se lo dije anteriormente, ir al río de Jordán para él era algo vergonzoso, humillante. Ya, muchas veces no queremos escuchar a la gente, pero es bueno, es necesario escuchar a la gente que nos rodea, nos da consejos, ya, para tomar de cierta manera algunas decisiones que a lo mejor pueden ser complicadas para nosotros, ya. Entonces es bueno escuchar la gente que nos rodea, ya, de cierta manera, no sé, o estamos mal adoctrinados, cierto, en cierta manera, de la palabra de Dios y no queremos obedecer a la palabra de Dios, y Dios coloca gente en tu camino para ser de bendición, ya, para que te enseñen a instruir, porque muchas veces hay gente que no quiere ser instruida, porque
por gente que dice que la letra mata y etcétera. Entonces, o solamente dicen estas palabras. No solamente el Espíritu Santo es mi maestro. Está bien, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, entendemos. Pero uno tiene que lograr entender, ya, que Jesucristo cuando estuvo en la tierra preparó e instruyó a sus apóstoles, ya. Entonces, claramente la misma Biblia nos enseña que uno tiene que escuchar a los demás. Así como los apóstoles escuchaban a Jesucristo, ¿cierto? Dejaron ese orgullo. Pedro, por ejemplo, tenía un carácter muy fuerte, ¿ya? Entonces Pedro, en cierta manera, se tuvo que negar ese carácter, dejar ese orgullo o soberbia, por llamarlo así. Entonces, en cierta manera, ellos escuchaban al maestro, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos lograr entender que los criados de Naamán, los que estaban a cargo, ¿cierto? De alguna forma le hicieron entrar en razón a este varón, ¿ya? Y eso, lo importante es que nosotros también entremos en razón cuando alguien nos dé una opinión. No sé, a mí me puede decir, hermano Jonathan, no sé, está mal en algo, no sé, tiene una actitud media complicada. Entonces uno sí logra entender, ya, cierta manera que uno puede tener ese defecto, ese error o lo que sea, ya. Uno lo va a acatar, ya, independiente de la persona que sea, ya. Continuamos. El número 4, la obediencia. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. En la obediencia está la ganancia. Todos queremos ser limpios de nuestra lepra, pero nadie quiere zambullirse en el Jordán. Ejemplos. En Lucas capítulo 5, versículo 4 dice: Bojad mar adentro y echad vuestras redes en el mar. Pedro obedeció y fue bendecido. En Josué capítulo 6, Josué y el pueblo de Israel obedecieron y los muros se derrumbaron, porque muchas veces no somos bendecidos y prosperados, sanados, levantados ministerialmente. Respuesta: no hay obediencia a su palabra, ¿ya? Entonces, prácticamente después, este hombre entra en razón, se zambulle en el río de Jordán, obedece a la palabra del varón de Dios, cierto, que es el profeta Eliseo, se zambulle, ¿ya? Dios en cierta manera usa a sus criados, ¿ya? Lo usa, ¿ya? Entonces, claramente, él lo obedece. Y su carne se vuelve la carne de un niño y queda limpio. Ya es sanado en Naamán. Ya, a pesar de todo que él no quería sumergirse, pero de alguna forma él escuchó ya lo que sus criados le estaban diciendo, para que el viaje, en cierta manera, como se lo leía anteriormente, no fuera en vano, ya, porque ellos pasaron de Siria a Israel, ¿cierto? Peligro que fueran matados en cierta manera, pero de alguna forma, ya, este hombre obedece. Y en la palabra, en la obediencia, como dije, está la ganancia. Muchas veces todos queremos ser limpios de nuestra lepra, pero nadie quiere zambullirse en el Jordán. En pocas palabras, nadie quiere sumergirse en la palabra de Dios. Nadie quiere obedecer la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, muchas veces, ¿por qué no somos bendecidos o prosperados, o sanados, o levantados ministerialmente?
¿ya? Porque no hay obediencia a la palabra, ¿ya? A esto tenemos que obedecer a la palabra de Dios, ¿ya? Esto representa el Jordán, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que correrán ríos de agua viva, ¿ya? La palabra que corra por nuestro ser, que la pongamos por obra, en obediencia. En la obediencia hay ganancia. Aunque nos cueste muchas veces obedecer la palabra de Dios, obviamente que no vamos a cumplir en una totalidad la palabra de Dios, pero pidámosles ayuda a Dios para poder caminar conforme a la Escritura. Sumergirse en la palabra de Dios, estudiar, conocer a Dios, quién es Dios, ¿ya? Conocer sus atributos, cómo obedecer, cómo podemos ser sanados, cómo podemos ser levantados materialmente, ¿ya? Cómo podemos ser bendecidos por Él a través de la Escritura. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos sumerjamos en la palabra de Dios, ¿ya? Y seamos sanos de nuestras lepras, de nuestros pecados, de nuestras faltas, y nos miremos a la Biblia, ¿ya? Y digamos, chuta, estoy mal en esto. Aunque muchas veces no podamos lograr entender lo que Dios nos quiere decir, ¿ya? Porque eso es lo que Dios quiere, obediencia y santidad para nosotros, ¿ya? Entonces, dejar muchas cosas de lado para que Dios nos bendiga de alguna forma, ¿ya? Entonces, muchas veces la gente se preguntará por qué los impíos que están afuera o los pecadores, ¿cierto?, son más bendecidos, ¿ya? Pregúntese usted mismo por qué Dios no les bendice a usted. Entonces, muchas veces no queremos obedecer a la palabra de Dios. De alguna u otra forma, este varón tuvo que obedecer a la palabra de lo que estaba hablando, del mensaje que le envió, ¿cierto?, el profeta Eliseo. O muchas veces estamos en una congregación y no nos gusta el mensaje, ¿ya? Eso es otro tema, que no escuchamos el mensaje, estamos pendientes de otras cosas, ¿ya? O estamos preocupados si se van a meter a robar a la casa, estamos distraídos, vemos a niños jugando en las congregaciones, ahí al medio, todo. Y la gente se distrae en vez de estar concentrado en la palabra de Dios. Que los niños hagan lo que quieren dentro de una congregación, ¿ya? Pero uno como persona adulta ya tiene que escuchar el mensaje de parte de Dios, ¿ya? Sea el mensaje que sea, hermano. Mucha gente está acostumbrada a escuchar mensajes livianos, pura leche. Ya no es tiempo de leche ya. Tenemos que hablar legumbre, esas palabras. Entonces, la gente no le gusta la palabra dura, ¿ya? No les gusta obedecer a la palabra de Dios. Jesucristo les dijo a los discípulos que si ellos se querían que se fueran también, porque los demás que lo seguían se iban. Que ellos igual, Jesús les dijo, váyanse. Hasta que Pedro le dice, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Ya? Tú tienes palabra de vida eterna, le dice Pedro a Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿Ya? Muchas veces tenemos la mala costumbre de los predicadores, ¿ya?, de endulzarle el oído a la membresía, a la gente. No, voy a preparar un mensaje más simple, ya más para que la gente no se sienta mal, ofendida, ya. Hay mensajes y mensajes, ya. Entonces, yo no puedo endulzarle el oído a la gente. Si Dios quiere hablar del pecado, Dios quiere hablar de la santidad, tengo que obedecer a Dios, ya. Primero a Dios, no al hombre, ya. Porque la palabra de Dios a nosotros nos va a hacer entrar en razón que estamos mal delante de los ojos de Dios. Tenemos que dejar el pecado de lado, de alguna u otra forma dejar el pecado de lado, dejar la inmundicia, dejar esa lepra, ¿ya? Y obedecer a la palabra de Dios,
y entrar en razón, aunque el mensaje te llegue hasta los tuétanos, ya, tenemos que recibir, ya. Y otro mal concepto que tienen algunos predicadores que dicen, tómate de tu parte nomás. No, ese es un mal concepto que tienen varios predicadores. Y eso no es bueno decir, tómate de tu parte. De cierta manera, tómate de esta parte del mensaje, lo que te gusta a ti nomás. No. Uno tiene que, cada creyente, cada cristiano, cada miembro de alguna congregación tiene que recibir la palabra completa, no por parte, no por porciones. ¿Acaso cuando te sirven un plato de comida, no te lo sirve todo? Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? ¿No te lo sirves todo? Sí, pues te lo sirves todo. Así, no por parte, te lo sirves completamente. Así nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios completamente, no por parte que cada hermano reciba su parte. Ese es el mal concepto que tienen varios hoy en día. Tómate de tu parte, tómate lo que te conviene a ti nomás y lo otro, déjalo de lado nomás, total. No, eso, lamentablemente esos predicadores caen en ese error, caen en ese juego. ¿Ya? Yo lo he escuchado varias veces, decir esas cosas. ¿Ya? Y uno, cierta manera, se queda callado, porque lamentablemente si uno les dice algo, pueden reaccionar mal, no sé, aunque uno vaya de buena forma a conversar con esas personas, pero pueden reaccionar de mala forma. Ya, dice el hermano, no diga eso porque no es bueno. Prácticamente le está endulzando el oído, o que de cierta manera tómese de su parte, una parte de la palabra de Dios para usted, otra para otro hermano, y así. Cada palabra o cada versículo que uno lee. No, pues el tema no es así. Uno de alguna otra forma ya tiene que obedecer la palabra de Dios, así como Jesucristo le enseñó a sus discípulos, ya que después ellos predicaran, cierto, la palabra de Dios. Y ellos tuvieron que obedecer, ya, obedecer a lo que Jesucristo le había encomendado, en cierta manera, cierto. Como le dije anteriormente, Pedro le dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Cierto? Entonces, eso nosotros tenemos que entender, sumergirnos en la palabra de Dios, ¿ya? Y obedecer, aunque nos cueste de alguna otra forma, obedecer, ¿ya? A la palabra de Dios. Vamos al quinto punto y para finalizar el tema. Dios y los gentiles. Los beneficios de Dios en el antiguo pacto estaban limitados a su pueblo, pero Dios mismo comenzó a hacer excepciones. ¿Ya? Naamán es un caso de ello. Naamán no era israelita, era sirio, y más que sirio pertenecía a una nación gentil que había sido enemiga de Israel. El favor de Dios en Naamán es una muestra del favor futuro de Dios a los gentiles. De a poco Dios comenzó a acercarse a los gentiles, hasta que un día les salvó de sus pecados en Jesús. ¿Ya? En cierta manera Dios, siempre estaba limitado a su pueblo, ¿ya? Pero Dios, en cierta manera, en este caso, ¿cierto? No es que Dios haga diferencia de personas, ¿no? Que no se malinterprete eso, ¿ya? Sino hace una excepción de mirar a este varón que era fuera de Israel, ya vivía en Siria, como se lo estaba diciendo a través del tema, ¿cierto? Naamán era un caso, ya. Entonces, para llegar de alguna forma, ¿cierto? A los gentiles, ya. Entonces, Dios, a través de este varón, vemos el ejemplo, ¿cierto? Ya, de cómo Dios empieza a acercarse de a poco
a los gentiles, a gente que viviría fuera del pueblo de Israel. Ya podemos lograr entender ya cómo Dios ya no hace diferencia de personas aunque vivan fuera de Israel. Ya Dios no hace diferencia, a pesar de que Siria y Israel ya eran como enemigos ya de aquel entonces. Ya entonces, a pesar que Dios sabía estas cosas, Dios pone su mirada en este varón llamado Naamán. Ya entonces podemos lograr entender ya que así Dios empezó su relación, por llamarle así, acercarse a los gentiles, hasta que un día los salvó de sus pecados a través de Jesucristo. Ya así como a nosotros, ya siendo de acá de Chile o Argentina, de donde sea el extranjero, cierto, de alguna forma Dios ya nos llama a nosotros ya para acercarnos a su pueblo, cierto, a su iglesia. Ya entonces claramente de alguna forma Dios nos salva de nuestros pecados a través de Jesucristo. Ya entonces de alguna forma de ahí podemos lograr entender que a través de este varón, cierto, Dios ahí comenzó ya a tratar con los gentiles, acercarse de a poco, cierto, a ellos, y después a través del sacrificio que hizo Jesucristo, nosotros los gentiles ya somos lavados a través de la sangre del Cordero de Dios, limpiados, cierto, de todo pecado, de toda inmundicia, a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ya murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya entonces podemos lograr entender que Dios no hace diferencia de personas. Ya para Dios, independiente de la raza que sea, ya del color que sea, Dios siempre va a poner la mirada en alguien, ya en un gentil, en un pagano. Ya entonces claramente Dios, en su gran amor y misericordia, cierto, para cada persona, cierto, que Él no va a hacer diferencia de personas. Ya lo podemos ver con este varón llamado Naamán, que Dios no hizo su diferencia para con él. Tenía un propósito con él, ya que él se doblegara de alguna forma, dejara ese orgullo de lado. Ya hasta aquí dejaría el mensaje de parte de Dios. Que Dios les bendiga de gran manera. Vamos a ir a una alabanza. Amén. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias. En Él toda mi esperanza me lleva al trono del sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes,
intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y siendo así, mi oración llega a su trono. La respuesta es un sueño. Duermo bien en los brazos de Él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz al lado de Él. Soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado, sin deseos de salir. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo te